Protagonistas León y Astorga La Bañeza. Entramos ahora en este momento, cuando pasan 34 minutos de la 1 en punto de la tarde, en un momento mágico, porque vamos a hablar de magia, de mucha magia, de cosas que no vemos habitualmente. Me estoy refiriendo al Día de la Magia 2011, que va a tener lugar en Valencia de Don Juan el próximo lunes, día 26, que además es festivo. Y concretamente se va a desarrollar allí la tercera edición. Para hablarnos de ella, conocer curiosidades, conocer datos, qué magos van a actuar, etcétera, tenemos con nosotros en los estudios de Punto Radio León a, pues, ¿quién? Al director artístico, concretamente, de este certamen, que es Michael Martin, a quien le damos las gracias y la bienvenida a estos micrófonos de Punto Radio. Michael, buenos días. Muy buenos días a todos tus radioyentes y a todos tus compañeros. Oye, no sé si has tenido o has resultado afortunado en el sorteo de la lotería de hoy. Yo generalmente no juego a la lotería. Este año apenas llevaba un número, pero no quiero confundir las cosas. La magia es de diversión y la lotería es suerte. Ok. Claro, te iba a preguntar yo, que igual con eso de que eres mago, pues puedes intuir ciertas cosas, ¿no? Pero no es el caso. Bueno, tercera edición ya, Michael, no sé si has sido tú también el director artístico, el que ha organizado un poquito las anteriores ediciones allí en Valencia de Don Juan. ¿Y hasta ahora qué expectativas tenemos para esta tercera edición? El Día de la Magia viene precedido de 2 ediciones anteriores con un rotundo éxito, tanto de asistencia de público como de éxito de actividades realizadas, y este año se celebra la tercera edición. Vamos a realizarla en Valencia de Don Juan el día 26 de diciembre. Desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche habrá actividades ininterrumpidas de magia e ilusionismo, y vamos a contar con algunos de los ilusionistas más importantes del panorama mágico nacional, como es el caso de Josep Bergón, Robin Ventura y Aurora Ruiz, que nos visitan desde Tenerife, Madrid y Girona respectivamente. Y además tenemos presencia de magos leoneses, como es el caso de Gerard Cadens, que nos va a hacer un espectáculo especial para las personas mayores que están en la Residencia Virgen del Loreto, y que también ellos nos van a agradecer que ese día les llevemos un poco de ilusión y un poco de entretenimiento. Oye, me decía la gente entendida y que sabe un poquito de esto, que quizá 2 cosas, y no es por hacerte la pelota, ni mucho menos, que tú eras uno de los mejores magos de la provincia de León, y también que este era uno de los mejores, si no el mejor certamen de magia de la provincia de León. ¿Qué tienes que decir al respecto? No lo digo yo, yo he leído por ahí eso, Bueno, a lo primero te tengo que decir que yo no puedo responder, el público es el que juzga. Yo creo que en España hay magos muy buenos, hay muy buena magia, y por lo tanto debemos de aprovechar ese recurso a nivel nacional. Y por otro lado, respecto al segundo comentario que me hacías, yo quiero dejarte una cosa muy clara. El Día de la Magia se diferencia de otros certámenes en 3 puntos principales. El primero, llegamos a todo tipo de personas, tanto a niños como a jóvenes, adultos y mayores, gente mayor. Sí. En segundo lugar, llegamos a todo tipo de lugares. Llegamos a las residencias de ancianos, llegamos a las bibliotecas, llegamos a la calle, a los espectáculos de calle, a los teatros, a los colegios. Y en tercer lugar, y muy importante para los tiempos que vivimos, estamos hablando que es un certamen totalmente gratuito. Todas las actividades son de entrada libre hasta completar aforo, y creo que en estos tiempos que transcurren, pues eso es un detalle muy importante a tener en cuenta. Aparte de esos talleres de magia que va a haber también para los más pequeños y todo este tipo de actuaciones, la actuación o las actuaciones, dijéramos, un poquito más importantes, o de estos magos, Robin Ventura, Gerard Cadens, ¿qué nos podemos encontrar? Ese gran reto, lo que nos puedas adelantar sin tampoco desgranar mucho de lo que allí se puede ver. Todos los años la organización del Día de la Magia desarrolla y propone un reto a uno de los ilusionistas que nos visitan. Este año hemos diseñado una ilusión, un espectáculo de magia de alto riesgo, la cual esperemos que en este caso Robin Ventura la acepte, ¿no? Lo que vamos a situar es a Robin en el centro de la calle y un vehículo a 35 metros. Va a tener exactamente 3 minutos para conseguir escapar de muchas cadenas y candados que le van a maniatar, y si lo consigue bien, y si no, lamentablemente el coche le va a llevar por delante. No es que le vaya a matar, pero sí tendrá algunas graves secuelas. Sí, mejor que no ocurra, ¿no? Mucho mejor. Bueno, la alfombra voladora, ¿qué es esto, Michael?
Esto es una ilusión óptica, es totalmente nuevo, acaba de salir al mercado estas mismas Navidades, la hemos traído de fuera, concretamente de los Estados Unidos, y todas las personas que lo deseen podrán, ante los ojos de sus amigos, de sus familiares con quien les acompañe ese día, podrán tener la sensación de que están flotando en el aire. Insisto que es una ilusión óptica, no es magia, vamos a compartir el truco, entre comillas, con todo el mundo, pero es algo que merece la pena de ver porque es totalmente innovador. Bueno, pues ya ven cómo se las gastan en Valencia de Don Juan. La actividad está organizada por el propio ayuntamiento y por una asociación, ¿no? Tengo entendido. Sí, la Asociación Cultural C. Joven y el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan son los organizadores. Yo tengo el placer de coordinar un poquito todas las actividades y más que nada pues recordar a nuestros públicos que desde las 12 de la mañana hasta las 2 de la tarde habrá 4 espectáculos simultáneos. Empezará, tendremos el taller de magia para niños, habrá un concurso llamado el Puzzle donde los niños podrán demostrar sus habilidades y recibir regalos totalmente gratuitos, efectos de magia profesional que podrán llevarse a sus casas. También tendremos la actuación de la residencia de Virgen del Loreto a esa misma hora y podrán visitar la ilusión óptica y probarla. Y ya por la tarde, a las 6:30 de la tarde, tendremos el gran reto en la Plaza Mayor frente al Ayuntamiento. Y a partir de las 8 de la tarde en el teatro recibimos a todo el mundo para la tercera gran gala mágica, donde, como decíamos antes, se dan cita estos 3 grandes ilusionistas que nos van a dejar con la boca abierta. Pues desde luego que sí, y para darse cuenta de la importancia y la trascendencia que tiene este Día de la Magia en su tercera edición, solo hay que dar un dato. Tenéis un grupo en Facebook, que ahora está tan de moda esto de las redes sociales, que ya tenéis más de 2.000 seguidores en poquitos días que lleva expuesto la página en Facebook, ¿no? Esto es así. Sí, en menos de 10 días, ahora mismo el dato creo que está en 2.220, 2.223 seguidores. Aparte, todos esos seguidores hacen mucha más difusión. Tenemos que dar un grandísimo agradecimiento a todos los medios de comunicación que os estáis volcando con nosotros, en esta ocasión Punto Radio, que es donde me encuentro en este momento, y sobre todo al Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, que está haciendo un esfuerzo muy grande, tanto su alcalde Juan Martínez Majo, la concejala de Cultura María Jesús Marinelli, y en conjunto todo el consistorio y todo el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, porque insisto que en los tiempos que corren es muy difícil realizar este tipo de eventos con esta con esta infraestructura tan grande. Recordemos que hay más de 20 personas que forman parte del equipo técnico que va a hacer posible esto, y para que todo el mundo pueda disfrutar de una magia de alta calidad y de una magia totalmente gratuita. Pues Michael Martin, muchas gracias por habernos acompañado, habernos explicado todo el programa de actividades y eventos que van a formar parte de ese Día de la Magia 2011. El próximo lunes, día 26, es festivo, así que se pueden acercar también hasta Valencia de Don Juan gente, niños y familias desde diferentes partes de la provincia para disfrutar de este auténtico espectáculo de magia e ilusionismo. No sé si quieres añadir alguna cosita más a lo que hemos dicho. Nada, Matías, agradecerte que me hayas invitado a tus estudios, desearte también a ti una feliz Navidad y a todos tus radioyentes, y que nos vemos el día 26 en el Día de la Magia. Pues allí nos veremos. Gracias, Michael, un saludo. A vosotros.